Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos queridos niños, queridos papás y todos los que nos están acompañando en nuestros ya tradicionales encuentros de los días sábados. Estos encuentros que tenemos la oportunidad que nos regala la iglesia, que nos regala el mismo Dios para estar con Él, ¿no? Y estamos con Él por medio de lo que nosotros aquí tratamos, ¿no? Desde que hemos empezado, todos los sábados hablamos de esto, de los personajes bíblicos, ¿no? Entonces, mediante ellos, sabemos que al final siempre todos terminan en Jesucristo, ¿no? Terminamos hablando del Señor. Y es importantísimo hablar del Señor, ¿no? Porque nos recuerda el amor que Dios nos ha tenido desde siempre y que Dios siempre quiere hacernos felices, de que Dios quiere que nosotros siempre estemos alegres y por eso nos da su amor, ¿verdad? Y por eso hoy empezamos, como siempre, nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios, siempre todo lo encomendamos a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Por eso cuando nos levantamos, espero que todos lo estén haciendo, ¿no? Y los que no, pues hay que empezar, ¿no? Cuando empezamos el día, ¿no? Empezamos rezando, dándole gracias al Señor por el nuevo día que nos ha dado, porque nos permite estar vivos con nuestra familia, ¿no? Nos permite estar sanos, ¿no? Cuando empezamos el día, también antes de empezar a tomar los alimentos, ¿verdad? También bendecimos al Señor porque ha sido generoso con nosotros, ¿no? También bendecimos al Señor y también antes de ir a dormir, también bendecimos al Señor por el día y le pedimos que nos proteja en la noche. Pero así en todas nuestras actividades, ¿verdad? Pedimos siempre al Señor que nos ayude. Por eso vas a empezar a estudiar. Pues nada, primero haces tu oración, ¿no? Sencillo, no hay que hacer grandes oraciones, no hay que darnos un discurso muy largo, sino pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Señor, hoy voy a estudiar en tu nombre, ayúdame, ¿no? Y por ejemplo dices, Señor, ayúdame porque tengo que hacer la tarea de matemáticas y tú sabes que en la tarea no me gusta para nada, no me gusta hacer la tarea de matemáticas o del curso que no te guste, no me gusta, pero Señor, ayúdame. Yo quiero ser un niño cristiano y tú sabes, Señor, que te quiero mucho y lo voy a hacer por amor a ti, ¿no? Y algo importantísimo también es, mira, cuando alguien, les cuento un secreto, ¿ya? Miren, cuando hay algo que no te guste hacer y tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes que hacerlo, por ejemplo, este ejemplo que les ponía, ¿no? A veces de la tarea, ¿no? Tienes que hacer la tarea. Ese sufrimiento que te causa, ¿no? Porque tú no quisieras hacerlo, si tú lo ofreces por alguien, el Señor lo escucha. Por ejemplo, tú dices, Señor, no quiero hacer la tarea de matemáticas, pero bueno, por amor a ti, lo voy a hacer. Y te ofrezco este sufrimiento, y si conoces a alguien que está sufriendo, no sé, o dices, te ofrezco este sufrimiento por mi tío que está enfermo, ¿no? O por mi abuelito, o mi abuelita, o por mi papá que lo veo triste, o por mi mamá que la veo triste, ¿no? O por mi hermanito, o por todas las personas que se están muriendo ahora por el COVID, ¿no? Por todos ellos, o por los niños pobres, por lo que sea. Y vas a ver que el Señor escucha tu oración y también vas a ver que dentro de ti brota una alegría. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús nos dijo también en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto es dar la vida por nuestros amigos, ofrecer nuestro sufrimiento por ellos, ¿no? Y el amor que uno tiene, el amor hace brotar la alegría, porque nosotros, hemos dicho ya a veces anteriores, hemos sido hechos ¿para qué? Eso. ¿Para qué? ¿Para hacer la tarea? ¿Para qué? ¿Para ir al colegio? ¿Para ganar mucha plata? ¿Para qué hemos sido creados? A ver, ¿qué dicen? ¿Para qué Dios nos ha creado? A ver, alguno puede decir, bueno, para tener mucha plata, para ser un gran doctor, un gran arquitecto, para tener un super carro. ¿Para qué Dios nos ha creado? A ver, para jugar fulbito, para jugar videojuegos. ¿Para qué Dios nos creó? A ver,
A ver, alguien por ahí. Ah, ahí está, muy bien. Exactamente, Dios nos ha creado por amor y nosotros vivimos para amar, ¿no? Por lo tanto, cuando amamos, somos felices, ¿no? Es cuando algo hacemos lo que tenemos que hacer, nos causa felicidad. Por eso hoy empezamos también pidiéndole al Señor que este encuentro sea el Señor quien lo lleve, ¿no? Que nos permita estar atentos para escuchar lo que el Señor quiere decir y asimismo pedirle que el Señor sea el que hable, ¿no? Ustedes saben que me ven a mí, ¿no? Sí, soy Martín. Para los que no me conocen, que no saben cuál es mi nombre, soy Martín, ¿ya? Entonces, sí, ustedes ven a Martín que habla, ¿no? Que se enreda, que canta, que es aburrido, etcétera, ¿no? Me ven a mí. Pero, ¿saben? Les cuento otro secreto. No soy yo, ¿no? Es el Señor, ¿no? El Señor Jesucristo que está aquí, que desde el cielo nos mira, ¿no? ¿Qué me pone a mí aquí como un instrumento para poder hablar a ustedes? ¿Ah? Eso no lo sabían, ¿no? Pues ahora ya lo saben. Entonces, por eso le pedimos al Señor que nos ayude y empezamos con una oración, ¿sí? A ver, en nuestra casa nos ponemos de pie y le decimos al Señor, empezamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú que eres el único Dios verdadero, tú que eres el único Dios verdadero, que nos has permitido llegar hasta este día, que nos has permitido llegar hasta este día, que nos has dado la vida, nos has consolado en nuestros sufrimientos, que nos das a nuestros papás, a nuestros hermanos, a toda nuestra familia, y toda la naturaleza. Te pedimos por tu nombre, que nos concedas esta mañana, el poder escucharte, el abrir nuestro corazón, y recibirte con amor, porque somos de ti, y a ti queremos entregar nuestra vida. Perdona nuestros pecados, y danos la gracia de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, una vez que hemos rezado, nos hemos puesto frente a la presencia del Señor, pues vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar y les voy a enseñar ahora sí una nueva canción, ¿no? Una nueva canción. Ustedes dirán, oye Martín, pero ya no hay el pum, 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 ¿no? Que a los hermanos les gusta, ¿no? Me acuerdo, leído los comentarios, ¿no? Y muchos ponen eso. Pero ahora vamos a ir con otro canto, ¿no? Más adelante retomaremos esa canción, ¿no? Pero les voy a contar una canción, les voy a enseñar, que dice, miren gente, imagínense, dice: Salomón fue un rey muy sabio, era hijo de David. Quiso construir un templo para adorar a Dios ahí. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pero vamos a hablar un poquito de ritmo. Imagínense, piensen que tiene un ritmo así más o menos como de vaqueros, algo así. Imagínate. Salomón era un rey sabio, era hijo de David. Quiso construir un templo para honrar a Dios allí. A Jerusalén llegaron de países muy lejanos para... ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Está bien? A ver, pero vamos a hacer un poquito más de ritmo, ¿no? Ya no así como vaquero, sino más alegre, ¿ya? ¿Qué tal? Salomón fue un rey muy sabio, era hijo de David. Quiso construir un templo para honrar a Dios allí. A Jerusalén llegaron de países muy lejanos los mejores arquitectos que en un templo trabajaron. ¿Ya? Ese canto vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. Pero se me olvidaba una cosa. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Escucharon cuando platicamos que dije Salomón era un rey sabio? Eso, muy bien. Entonces, ¿escucharon? Tú dices, ¿y quién será ese señor Salomón, no? Tiene un nombre bien feo, ¿no? Salomón. Bueno, muy bien. Pero, exactamente, vamos a hablar
hoy sobre Salomón. ¿Ya? Muy bien, ese es el tema del día de hoy. Y les voy a contar algo. Si escucharon también decía, era hijo de David. A ver, sí. En la semana pasada hablamos sobre ¿quién? Sobre el rey David. Muy bien. Y ahora resulta que vamos a hablar de su hijo. Ya, muy bien. Entonces, empezamos diciendo una cosa importante. ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel pedía a Dios un rey? ¿No? Dios, queremos un rey, ¿no? Y el motivo de que querían un rey era porque querían algo presente, ¿no? Alguien que los defienda ante los enemigos, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿No? Entonces, claro, es como, les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, ¿no? Estás en el colegio y hay siempre algunos compañeritos, amiguitos nuestros que a veces nos molestan, ¿no? Un poquito. Entonces tú le dices a tu amiguito, no me molestes porque aquí está mi hermano, ¿no? Pero aquí no hay nadie, ¿no? No está mi hermano, no hay ningún lado, ¿no? Entonces como que te sientes un poquito inseguro y todo. Pero si de repente tu hermano está aquí a tu lado, ¿no? Está aquí tu hermano, y dices, no me molestes porque aquí está mi hermano, ¿no? Y mi hermano se va a enojar. Entonces, claro, te sientes seguro porque hay alguien aquí presente que lo puedes tocar, que lo puedes ver. Entonces el pueblo de Israel quería eso. El defensor del pueblo de Israel era Dios, ¿no? Dios defendía al pueblo de Israel. Pero, claro, el pueblo de Israel quería a alguien que podía ver, que podía tocar, ¿no? ¿No? Querían a alguien. Y por eso le piden a Dios, le piden un rey, ¿no? Y Dios, como es muy humilde, pues les da un rey, ¿no? Y se acuerdan del rey David, la semana pasada hablamos de eso, que el rey David era un hombre según el corazón de Dios. Y que era según el corazón de Dios, era este rey, primero que él sabía quién era, ¿no? Que había experimentado el pecado, ¿se acuerdan? ¿No? Que el rey David, por no hacer la voluntad de Dios, por no salir a la batalla con su pueblo, se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa, ¿no? Mucho reposo, estaba descansando mucho por pereza, y ya saben que la pereza engendra otros pecados, ¿no? Y vino un pecado más fuerte, tuvo que matar a un militar, se le robó la esposa a otro señor, ¿se acuerdan? Muy bien. Y esa mujer se llamaba Betsabé. Y ahora resulta de que el hijo que tuvo el rey David con Betsabé se llamaba Salomón, ¿ya? Muy bien. Pero claro, resulta que el rey David, nuestro amigo el rey David, estaba ya muy viejito. Entonces, claro, ya estaba sentado ahí en su trono. Pero ustedes saben de que Dios había hecho una promesa a su pueblo, ¿no? Que mientras el pueblo busque al Señor, que mientras el pueblo de Israel sea fiel a Dios, todo le iba a ir bien, ¿no? Todo le iba a ir bien. Entonces, pasó eso, ¿no? Pasó eso. Entonces, claro, el rey David era la representación de todo el pueblo, ¿no? Es como, claro, imagínate, el presidente nuestro, el presidente Vizcarra, ¿no? Es el representante de todos los peruanos, ¿no? Porque todos los peruanos van y le dan su voto. Muy bien. Entonces, asimismo, el rey David era el representante de todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, si el rey David era fiel a Dios, quería decir que todo el pueblo de Israel, todos, desde el más pequeñito al más grande, eran fieles a Dios, ¿sí? Entonces, claro, como todos eran fieles a Dios, todo les iba bien, ¿no? Todo les iba bien, los enemigos ya no venían, ¿no? Vivían en paz, tenían abundancia, tenían mucha comida, estaba todo muy bien, ¿no? Entonces, el rey David ya se iba a morir porque estaba viejo, pero Dios le había hecho una promesa, le había dicho, mira, un hijo tuyo va a ocupar tu puesto cuando tú te mueras, ¿no? Entonces, resulta que el hijo mayor del rey David se llamaba Adonías, ¿no? Y Adonías era grande, era fuerte, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba de que él iba a ser el próximo rey, ¿no? Porque además, claro, como ya su papá estaba viejo, Adonías acompañaba al rey David en todo, ¿no? Y el rey David tenía que ir a hacer algo, ¿no? Tenía que ir a visitar a sus militares, ¿no? A sus soldados, y mandaba a Adonías. Entonces Adonías iba y decía, mira, yo vengo en nombre del rey David y les doy este anuncio, ¿no? Hoy día libre para todos, ¿no? Muy bien, entonces Adonías era la mano derecha del rey David. Entonces, ¿qué pasa de que, claro, todo el mundo pensaba que ya, pues, ¿no? David se muere y queda Adonías como rey. Pero, ¿qué pasa? De que Dios tenía otros planes.
No quería que sea Adonías, quería que sea otro hijo de David, no era Adonías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Adonías empieza a sospechar una cosa, ¿no? Empieza a sospechar de que su papá no le iba a hacer rey a él. Entonces, claro, se pone nervioso. ¿Y qué hace Adonías? Adonías, como era astuto, empieza a hacer tratos con las personas, ¿no? Le dice, mira, ¿qué te parece si tú me apoyas para que yo sea rey? Y cuando yo sea rey, pues te voy a hacer un funcionario mío, ¿no? Tú vas a ser el encargado de abrirme la puerta y te voy a pagar mucha plata. ¿Te parece? Sí, me parece. Contratado, me apoyas a mí para ser rey. Luego va al siguiente y le dice al carnicero, ¿no? Señor carnicero, soy Adonías, voy a ser el próximo rey. Si tú me apoyas, imagínate, te voy a comprar todos los días la carne a ti. ¿Te parece? Sí, imagínate, y si yo soy rey, te voy a pagar mucho más de lo que cuesta tu carne. ¿Te parece? Muy bien, contratado, me apoyas a mí. Entonces, imagínate, así fue uno por uno, ¿no? Entonces, resulta que, claro, esto no estaba bien, pues, ¿no? Porque no está bien hacer este tipo de negocios, ¿no? Entonces, resulta de que, claro, ya había anunciado el rey David que era un hijo suyo, ¿no? Y este hijo se llamaba Salomón. Salomón, Dios le había dicho, a este hijo, Salomón, le vas a hacer rey en lugar tuyo. Entonces, claro, Adonías se puso envidioso. A veces con nosotros también nos da envidia cuando vemos de que a un hermano nuestro, tu hermanito, un primo tuyo, tu amiguito, tu compañero, ¿no? Algún conocido tuyo, ves que tiene cosas mejores que las tuyas, que le va mejor que a ti, y tú dices, yo debería ser rey, yo debería tener todo eso, él no, ¿no? Porque no sé, yo soy más chévere, ¿no? Que ese amigo mío, o soy más chévere que mi hermano, entonces yo debería ser el rey, ¿no? Yo debería tener eso, tener ese juguete, tener mejores calificaciones, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sale esta envidia. Entonces, ¿qué pasa? De que al final, pues, Adonías quería hacer de todo para ganar el reino, ¿no? Pero Dios había dicho una cosa y ya no había marcha atrás. Entonces, David proclama, mi hijo Salomón es el rey. ¡Pum! Ya está. Entonces Salomón sabía de que su hermano Adonías le quería quitar el trono. ¿Ya? Y en ese tiempo había una ley, ¿no? Que si había alguien que quería robarle el poder a otro, pues tenía que matarlo, ¿no? Entonces Adonías tenía que morirse, lamentablemente. Como habíamos dicho alguna otra vez, los pecados tienen su consecuencia. Los pecados tienen su consecuencia. Nosotros sabemos que Dios nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Verdad? Perdona nuestros pecados. Eso sí, perdona todos nuestros pecados. Pero la consecuencia queda, ¿no? La consecuencia queda. Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, Adonías pecó contra su hermano Salomón y le tocaba morirse, ¿no? Pero Salomón hace una cosa importantísima. Le perdona. Le dice, muy bien, Adonías, has hecho esto, querías quitarme el trono a mí, pero bueno, te perdono, sigue viviendo, no te preocupes, que Dios te perdona. Entonces imagínate, su hermano Adonías se queda asombrado, dice, ¿cómo así, no? ¿Cómo así que me perdona? Muy bien, pero entonces el reino de Israel era un país muy grande, ¿no? Muy grande, muy grande. Entonces habían dos ciudades importantes, ¿no? Es como por ejemplo aquí en Perú está Lima, que es la capital, ¿no? Y acá está Arequipa también, que es muy importante, ¿no? La segunda ciudad más importante del Perú. Entonces, las dos ciudades, esta ciudad, una se llamaba, era el reino de Judá y otra era el reino de Israel, ¿no? Israel estaba al norte, Judá estaba al sur. Entonces todos estaban juntos, ¿no? Vivían juntos. Y ustedes saben de que es muy difícil a veces vivir juntos, ¿no? Porque uno piensa una cosa, otros piensan otra, nos contradicen lo que decimos, ¿no? Entonces es un poquito difícil. Pero el rey David había conseguido la unidad de este pueblo, ¿no? Todos juntos. No había ningún problema, ¿no? Entonces había una unidad, ¿no? Todos eran un solo país. Y como dije al principio, tenían mucho dinero, tenían muchas cosas, ¿no? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Y claro, les cuento, ¿no? David
Muchos para tener dinero, para tener unidad, ¿no? Para tener a todos juntos así, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? A ver, eso, muchos para tener riquezas, pues hacen trampa, ¿verdad? Otros roban, ¿no? O para tener gente alrededor suyo, mantenerlos unidos, ¿qué hacen? Los compran, ¿no? Los compran, como hacía Adonías. Pero el rey David no hizo eso. El rey David sabía una sola cosa, que el rey David tenía que ser fiel al Señor, que tenía que buscar en todos los ámbitos hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Era gobernar al pueblo con justicia y con misericordia, ¿ya? Entonces, ustedes seguramente habrán escuchado, o si no, se los cuento yo, en la Biblia, en el Evangelio, dice, Jesús da una recomendación a sus apóstoles y les dice, buscad primero el reino de los cielos y todo se los será dado por añadidura, ¿no? Entonces el rey David buscó esto, el reino de los cielos, que el reino de los cielos nosotros accedemos haciendo la voluntad de Dios, porque el reino de los cielos, queridos niños, no es que tú levantas la cabeza y ves el cielo, ¿no? Lleno de nubes. Bueno, aquí hay muy pocas nubes, ¿no? Aquí en Arequipa ves todo el cielo azul, así grandísimo, y tú dices, ¿ese es el reino de Dios? Y claro, tú dices, bueno, cuando nos morimos, vamos a ir al cielo y vamos a ir allí. ¿Verdad? ¿Ese cielo? Pero sí, claro, si tú vas, los que han tenido la oportunidad de ir en un avión, el avión va por arriba, ¿no? De las nubes, pero ahí no ves nada. Hay nubes, desde arriba ves así a las personas pequeñitas, pero no hay ahí nadie. No hay nadie ahí, ¿no? No ves a las personas ahí que han muerto, no ves allí que están ahí en el cielo, a los santos tampoco los ves, ¿no? Porque el reino de los cielos no es un espacio, ¿no? No es aquí como nuestra capilla, no es ahí como tu sala o tu habitación en donde estás, sino que el reino de los cielos es una persona, y esta persona es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra que nos daba el Señor? ¿Quién busca a Jesucristo? O sea, hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Jesucristo, y sabemos que la voluntad de Dios, suena algo así enredado, ¿no? La voluntad de Dios es muy simple. La voluntad de Dios es todo lo que tienes que hacer ahora. Esa es la voluntad de Dios, lo que tienes que hacer ahora. ¿Ya? Esa es la voluntad de Dios. Ahora tienes que estar sentado escuchando, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y quieres buscar el reino de Dios, pues, aunque nos cueste mucho, pues sentados escuchando la catequesis, ¿no? Se acaba esto y luego tienes que ir a ayudar a tu mamá, a tu papá en la casa, ¿no? Por ejemplo, tu papá te dice, a ver, querido hijo, ven a ayudarme que ahora vamos a limpiar la casa, vamos a barrer, agarra tu escoba. Esa es la voluntad de Dios en ese momento. Y si queremos buscar el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, pues hacemos eso, ¿no? Entonces así en cada instante, ¿no? Entonces, claro, si uno busca el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, dice Jesucristo, hace esta promesa, todo se les dará por añadidura, ¿no? Entonces, claro, el rey David buscaba esto, buscaba hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y por lo tanto Dios le bendijo. ¿Y qué le dio? Como les dije, les dio riqueza, les dio unidad entre ellos, no se peleaban, ¿no? ¿Por qué? Porque buscó el reino de Dios. Pero una cosa importante, niños, esa es la promesa que Dios hizo. Busquen el reino de Dios y todo se los será dado por añadidura. Pero si no buscamos el reino de Dios, hay dos cosas. Primero, nos quedamos sin la añadidura, nos quedamos sin los regalos de Dios y nos quedamos sin el reino de Dios que es Jesucristo. Y el reino de Dios que es Jesucristo, cuando lo acojo en mí, pues produce, ¿saben qué produce? Eso, produce la alegría, ¿no? Produce la paz, una paz interior dentro de ti, ¿no? Entonces, claro, si nosotros rechazamos la voluntad de Dios, ¿no? Y como la rechazamos mediante la desobediencia, si rechazamos esa voluntad de Dios, pues nos quedamos sin el reino de los cielos. Te quedas triste, ¿no? Te quedas agobiado, ¿no? Te quedas sin alegría, cansado de todo, ¿no? Y te quedas sin añadidura, ¿no? Imagínate, el rey David le tocó riquezas, tenía mucho dinero. Entonces, claro, como no buscamos el reino de Dios, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, por eso es de que claro, o sea, es importante esto, hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Entonces, y sabemos, yo también sé, porque me pasa a mí también, es muy difícil entrar en la voluntad de Dios, ¿no? Pero Dios nos ha dado ciertas ayudas para poder entrar, ¿no? Entonces, que eso lo haremos más adelante. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasa de que el rey Salomón ya toma el reino, ¿no? Y se acuerdan de que Dios les había dicho a los reyes, a toda la gente, que si se van a casar, que se casen con una persona que también crea en Dios, ¿no? No con otras que tienen otros dioses. Porque, claro, a veces nosotros, por querer agradar a los demás, seguramente les habrá pasado, hacemos cosas que nosotros no deberíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, tú para que te acepten en tu grupo de amigos del colegio, y en tu grupo de amigos, a algunos les gusta, no sé, les gusta decir cosas feas, ¿no? O les gusta golpear a los otros, o les gusta, no sé, varias cosas que tú sabes que están mal, ¿no? Tú dices, no, yo no puedo hablar así, ¿no? Esas palabras feas, yo no puedo pegar a mi hermano, agredirlo, porque este hermano es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es mi hermano, Jesucristo está presente en nuestros hermanos, yo no puedo hacer eso. Entonces tú dices, pero yo quiero entrar en este grupo de amigos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, que quiero mejor estar en el grupo de amigos, entonces vas y ¡pum!, ¿no? Haces lo que hacen tus amigos, lo que tú sabes que está mal, ¿verdad? Entonces el rey Salomón, pues se casa con una señora, ¿no? Que no creía en el mismo Dios, ¿no? No creía en el mismo Dios. Bueno, pero resulta de que el rey Salomón tuvo un día un sueño, se quedó dormido, ¿no? Se quedó dormido y resulta de que Dios le habla, ¿no? Dios le habla y le dice, Salomón, soy Yahvé tu Dios, soy tu Dios. Hoy yo te voy a hacer una propuesta, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. ¿No? Entonces, ¿cómo? Dios habla por los sueños. Habla por los sueños. ¿A alguno de ustedes Dios le habló mediante los sueños? A ver. Bueno, al menos yo casi nunca sueño, entonces creo que Dios no me habla, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien ha escuchado que Dios le ha hablado en los sueños? ¿Qué dicen? ¿O sueñas con los superhéroes? ¿O sueñas con que tienes mucha plata? No sé, ¿con qué sueñas? A ver, ¿alguna vez has soñado con Dios? ¿Y Dios te ha hablado y te ha hecho una promesa? A ver, tal vez alguno, ¿no? Muy bien, le voy a contar algo. Y ¿se acuerdan? Les cuento otro caso de estos, ¿no? Imagínate, también cuando San José, el esposo de la Virgen María, ¿no? María ya estaba embarazada del Señor, ¿no? El Espíritu Santo había engendrado en la barriga de la Virgen María, en su barriguita, había engendrado ya a Jesucristo. Jesucristo ya habitaba allí, ¿no? Entonces, claro, San José decía, pues claro, o sea, este niño Jesucristo era hijo de Dios, pues, ¿no? Entonces San José decía, no, pero este no es mi hijo, ¿no? Y San José quería escaparse, ¿no? Porque yo no tengo aquí nada que ver, pues me voy a ir y ya está, pues, ¿no? No pasa nada. Entonces Dios también le habla a San José en los sueños y dice, José, no tengas miedo, este hijo es hijo de Dios, así que quédate donde estás, no te muevas. También le habló en sueños, ¿no? ¿Se acuerdan? También habló en sueños. Y tú dices, ¿y por qué ahora Dios no habla en sueños? Les cuento, Dios es algo muy grande, muy grande. ¿Se acuerdan cuando empezamos a cantar? Aquí en nuestros cantos decíamos que Dios era tan alto que no puedo estar arriba de Él, y era tan ancho que no puedo estar fuera de Él, ¿se acuerdan? Asimismo, Dios es tan grande, pero tan grande, que supera nuestra capacidad de pensamiento. Por ejemplo, tú, a ver, piensa ahorita en Dios. Piensa ahorita en Dios, a ver, ¿tú qué piensas en Dios? Entonces, si piensas en Dios, seguramente pensarás en alguna imagen que has visto, ¿no? Verás a un señor así más o menos viejito, con una barba, con cabello largo, ¿no? Con barba larga y blanca, ¿no? Y con sus túnicas blancas, ¿verdad? Y piensas en Dios, ¿no? Ese es Dios, ¿sí? ¿No? Son imágenes que nos ayudan a tener presente quién es Dios, ¿no? Muy bien, pero Dios en el Antiguo Testamento decía esto, nadie puede ver a Dios, o sea, con los ojos físicos y seguir vivo, o sea, porque Dios es grandísimo, ¿no? Entonces imagínate,
Y dice también la Escritura que cuando nosotros muramos, ¿no?, y vayamos a la presencia de Dios, lo veremos tal cual es. Entonces, para poder ver a Dios, o sea, pues teníamos que morir. Entonces, por lo tanto, si alguien veía a Dios, pues se moría, ¿no? Se moría. Entonces, por eso en ese tiempo Dios hablaba mediante los sueños. Pero eso en ese tiempo. Ahora ya no. ¿Saben por qué? Porque Dios, para hablar con nosotros, ¿no?, ha tenido una idea mucho más grande, que la tenía lista desde siempre, y ha sido enviarnos a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios ya no habla por medio de sueños, ¿no? No habla por medio de sueños, sino que habla por medio de Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿no?, se ha hecho hombre como tú y como yo, ¿no? Y Jesucristo ha hablado como tú y como yo, ¿no? Cosa que nos podíamos entender, ¿no? Y Jesucristo nos ha hablado. Entonces, claro, entonces Dios nos comunica todo por medio de Jesucristo. Y lo que Jesucristo ha dicho, ¿no?, lo tenemos en la Biblia, ¿no?, en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, ¿no? También lo que Dios ha hablado, también ha hablado en el Antiguo Testamento por boca de los profetas, ¿no? Y tenemos la Biblia, todos los profetas, ¿no? Pero también en el Evangelio de San Juan termina diciendo que hay muchas otras cosas que Jesucristo ha hecho, que Jesús ha hecho, ¿no?, pero que no están escritas en la Biblia, porque si no, imagínate, tenemos que hacer muchos y muchos libros, y dice que ni la tierra entera bastaría para almacenar los libros de lo que Dios ha hecho. Entonces, imagínate. Pero Dios, como les dije, habla, y también habla en nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita Dios te está hablando. Te está hablando, ¿no? Está hablando mediante esta catequesis. Luego, cuando participamos en la misa, habla también por medio de la predicación del sacerdote, ¿no? Pero también Dios te habla en los acontecimientos cotidianos de tu vida. Por ejemplo, te cuento, que hoy tú estés ahí sentado, ¿no?, aburrido, viéndome a mí, ay, ¿a qué hora se acaba?, ¿no? Eso es una palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esta palabra de Dios? Esta palabra de Dios dice, mira, querido Yarek, que me estás viendo, que he visto ahí tu nombre, querida Jocelyn, querido Mateo, querido Pablo, querido Sebastián, que me estás viendo, mira, yo a ti te amo mucho y por eso he enviado a mi Hijo Jesucristo para que muera en la cruz, ¿no? Y para dar vida. Y yo he enviado a mi hijo que ha sufrido, mira cómo he sufrido, mira, todo eso, he fundado la iglesia, he hecho la iglesia para ti, ¿no? Para ti. Y mira, y yo he enviado a la iglesia para que esté junto a ti, porque sé que ahorita tú estás un poquito triste, porque estás un poquito cansado de estar encerrado en tu casa, ¿no? Y te voy a enviar para consolarte. Entonces, esta palabra, Dios nos habla por medio de esto. ¿Y qué quiere decir? Que Dios está cerca tuyo. Y nos envía a la iglesia ¿para qué? Para consolarte en tu sufrimiento. Dices, pero no, yo estoy alegre. También Dios envía a la iglesia, envía a Jesucristo, envía a toda la iglesia y envía a todos nosotros ¿para qué? Para compartir contigo la alegría. Entonces, esto es una palabra de Dios que nos dice que la cercanía de Dios conmigo. Muy bien, entonces, sabemos que Dios nos habla ahora por medio de Jesucristo y mediante nuestros acontecimientos. Y por lo tanto, les cuento otro secreto. Todo lo que nos pasa, es una palabra de Dios. Es una palabra de Dios. Te vayan las cosas bien o te vayan las cosas mal. Es una palabra de Dios. Pero el problema es a veces cuando tú escuchas algo en otro idioma, ¿no?, que no entiendes. O cuando tienes, por ejemplo, te compras algo y viene un papelito así con letra china. Dices, ¿y ahora qué dice? No entiendo nada, ¿no? A veces es así los acontecimientos que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, en la casa pasa algo y tus papás te corrigen, ¿no? Te corrigen porque te quieren, pero tú no logras entender qué dice eso, qué palabra. Dios está hablando, sí, probablemente la corrección de tus papás, pero dices, ¿pero qué quiere decir eso? No entiendo, está en chino, ¿no? Exactamente, por eso Dios nos ha dado su iglesia. Y en la iglesia Dios nos va dando una gracia que se llama la fe, ¿no? Y esa fe tiene que ir creciendo, ¿no?
Porque no basta, queridos niños, esto, o sea, estar aquí en las catequesis de los sábados, ¿no? Sino que la fe crece mediante la oración, mediante la celebración de los sacramentos, ¿no? Mediante estar junto con el Señor, ¿no? Entonces, esto va a ir creciendo y cuando tengamos ya una madurez en la fe, pues claro, me pasa algo, entonces de inmediato, ¡pum! Ya sé, Dios me ha hablado porque Dios me quiere decir tal cosa, ¿no? Sí, claro, pero claro, esto hace falta mucha fe, por eso es que, y claro, y no todos llegan a esa madurez de fe, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes habrán escuchado que dicen, no puede ser, justo hoy salía de la casa y me chocaron, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, ay, todo va mal, es una desgracia todo. Eso es cuando no entendemos esa palabra de Dios. Pero si Dios nos concede la fe, ¿no? Y nosotros la aceptamos, pues entiendes, ¡pum! Es cierto, salí de la casa, me he chocado, muy bien, pero eso es una palabra de Dios. ¿Por qué? No sé, porque este día salí de la casa muy enojado y claro, y la ira es un pecado y Dios para detener ese pecado, pues ha permitido que me choque y yo he tenido la culpa y así que tranquilo, ¿no? Entonces eso, con los ojos de la fe, cuando Dios nos concede los ojos de la fe, pues, queridos niños, pues no hay oportunidad para eso, para la ira, ¿no? No hay motivo para los resentimientos, porque tú entiendes esa palabra de Dios y sabes que si tu hermano, tu compañero y tu amigo te hacen algo, ¿no? Saben que eso, que por medio de esas actitudes que a veces pueden ser malas, es Dios que te está hablando, ¿no? Y ya cada uno de nosotros sabrá para qué. Dios nos irá iluminando. Muy bien, entonces el rey Salomón le dice, Dios le dice, ¿no? Al rey Salomón, pídeme lo que quieras. Y yo te pregunto a ti, querido niño, niña, querido padre de familia, querido adolescente que estás viendo, ¿no? Que está en este programa. Hoy Dios se hace presente aquí está presente el Señor, ¿no? Y atraviesa también la cámara de tu celular, de tu computadora, y ahí en tu pantalla se hace presente. Y Dios te dice hoy a ti, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y yo te pregunto, hoy, ¿tú qué le pides al Señor? A ver, ¿qué le pedimos al Señor? A ver, ¿qué puedo decir? Sí, Señor, mira, yo quiero, ha salido el último videojuego, el PlayStation, creo que va en el 5, el PlayStation 5. Y Señor, mira, yo quiero tener ese juego. Dámelo, por favor. ¿No? O tú dices, Señor, mira, tengo mi celular aquí, está pequeñito, quiero uno más grande, uno así, que sea como una tele, ¿no? A ver, así grandísimo para ver el programa de los sábados, ¿no? ¿O qué le pides? ¿No? Señor, quiero que me hagas muy inteligente para sacar buenas notas en el colegio y que todos mis amigos me quieran y sepan que yo soy bravo, ¿no? O Señor, quiero que cuando sea grande tenga mucha plata, eso le pedimos. O seguramente los más grandecitos, Señor, yo quiero ser famoso, quiero que todo el mundo me quiera, tener dinero, tener fama. ¿Qué estás pidiendo ahí al Señor? O le pides, que por lo general eso siempre nos pasa a todos, Señor, hoy te quiero pedir una cosa, simplemente que me quites el sufrimiento. Les pasa. A veces rezamos y decimos, Señor, por favor, te quiero pedir que me quites el sufrimiento, ¿no? Y hoy mi sufrimiento es estar encerrado en la casa. Señor, quiero ya no estar encerrado en la casa. Solucióname el problema, por favor, ¿no? O Señor, mira, hoy resulta que estoy muy enojado con mi hermano y mi hermano no me quiere hablar, no me quiere prestar los juguetes suyos y te pido por favor que me soluciones el problema. Amén. Eso pedimos al Señor, ¿no? Y al final es pedirle al Señor, Señor, quítame el sufrimiento, no quiero sufrir, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo al Señor? A ver, eso, cada uno sabrá qué está pidiendo al Señor. Pero, esta es la palabra central de esta catequesis. Salomón le responde algo al Señor. Imagínate, Salomón era el rey y podía pedir, mira, Señor, mira, ¿sabes qué? Soy rico, tengo muchas cosas, es cierto, pero dame más, quiero ser más rico, ¿no? O le pudo haber dicho, Señor, mira, soy guapo, ¿no? Salomón decía, mira, Señor, soy guapo, mira, hazme más guapo, ¿no? Más guapo, mira, en el otro reino hay una señora que es muy bonita, ¿no? Y quiero que sea mi esposa. Pudo haber dicho eso Salomón, ¿verdad? ¿No? O dijo, mira,
Señor, por favor, quiero que, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Que pongas aquí un circo porque quiero divertirme un ratito, ¿no? Lo que sea. Entonces, el rey Salomón no le pide eso a Dios, ¿no? Sino que le pide una cosa, le pide sabiduría. Eso, sabiduría. Y dices, uy, sabiduría. ¿Para qué sirve eso, no? Entonces, claro, por ejemplo, nosotros pensamos la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿No? Tú dices, no, la sabiduría, el sabio es aquel que sabe muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo en el colegio tengo un compañerito, un amiguito que es, acá se dice chancón, que es muy chancón, ¿no? Que hace las tareas y que se sabe de todo, siempre levanta la mano para responder, es muy inteligente, él es sabio, ¿no? Él es sabio, ¿no? O tú ves por la televisión, ¿no? Gente que hace grandes inventos, ¿no? Dices, no, eso es sabio, ¿no? Es inteligente, es muy sabio. Él es el inteligente, ¿no? Sí, ese es tener un tipo de sabiduría. Muy bien, pero la sabiduría que pide Salomón es otra cosa, ¿no? En la Biblia hay un libro llamado La Sabiduría, ¿no? Y toda la Biblia hay esto, ¿no? Algo de conocer, sabiduría. Muy bien, pero la sabiduría que estamos hablando ahora no es conocer cosas. No es conocer cosas, no es que tienes tu libro de matemáticas y tienes la sabiduría para aprenderte todo, ¿no? Para poder resolver todos los ejercicios, para poder aprenderte en las 8 regiones del Perú son fulana y fulana, fulana. No, ¿no? Sino que la sabiduría, una cosa, es un atributo de Dios, ¿no? Nosotros de Dios, ¿qué decimos? Que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios es bueno, pero también Dios es sabio, ¿no? Pero claro, o sea, la sabiduría, en Salomón, se dice, era un rey sabio, ¿no? Que tenía mucha inteligencia, ¿no? Pero claro, estamos diciendo que ese era un atributo de Dios, pero que lo tenía Salomón. Pero Dios hace, la sabiduría hecha carne es Jesucristo. Pero dices, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Hay la sabiduría humana, como les dije, el conocer muchas cosas, ser destacado en el colegio, pero hay una sabiduría divina, ¿no? Y esta sabiduría divina es el Espíritu Santo, ¿no? Y dices, ¿y para qué me sirve el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un principio de vida, ¿no? Es lo que nos mueve, el Espíritu Santo nos mueve a poder hablar, a poder escuchar, a poder obedecer, a poder pedir perdón cuando nos equivocamos, a arrepentirnos, ¿no? Nos mueve para ir a la celebración de los sacramentos, etc. Eso es el Espíritu Santo, que nos santifica, ¿no? Que nos santifica, que nos da la vida, que hace presente, que en nosotros, por los méritos de Jesucristo, introduce en nosotros la vida divina. El cielo, que es el reino de Dios, que imagínate estar cerca de Dios, el Espíritu Santo lo mete dentro de nosotros, ¿no? Y estamos vivificados por Dios, ¿no? Por eso estamos alegres y podemos cantar y bailar, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, este Espíritu Santo, que es la sabiduría en el hombre, tiene una función. ¿Saben quién es sabio? El verdadero sabio. El verdadero sabio es aquel que conoce cuál es el plan de Dios en mi vida, aquí y ahora. Ese es el sabio, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, si tú ahora en tu casa verás el ejercicio, pregúntate, ¿qué quiere Dios conmigo aquí y ahora? ¿Qué quiere Dios conmigo ahorita? Ay, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Qué quiere Dios conmigo ahorita? ¿Ya? Eso es la sabiduría. La persona que pueda responder esto es el sabio. Pero esta sabiduría no adquieres como aprendemos las cosas en el colegio, ¿no? En el colegio agarras el libro, te sientas y estudias y aprendiste. Pero esta sabiduría no funciona así. Esta sabiduría es un don de Dios, ¿no? Pero esta sabiduría, exactamente, es un don de Dios. Pero claro, si no le pedimos a Dios, pues Dios no nos la da, ¿no? Si no nos interesa, es que no lo pedimos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esta sabiduría va enfocada a esto, saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida aquí y ahora, ¿no? Porque claro, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios aquí y ahora, si sabes para qué vives, para qué existes, pues sabes actuar, ¿no? Porque imagínate, a ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo esto, ¿sí ven? Esto, ¿saben qué es? No, yo tampoco sé para qué es, ¿no? No sé qué es. Y como no sé qué es, pues no sé, me lo pongo en la nariz, me lo pongo en las orejas,
juego con él, lo lanzo al piso, lo tiro contra la ventana y al final ¡pum!, se rompe. O sea, lo estropeé, lo malogré. ¿Saben por qué? Porque no sabía qué es, no sabía qué función cumple. Y así también, un ejemplo amplio es nuestra vida. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios con nosotros, para qué estamos aquí, qué quiere Dios con nosotros, pues podemos terminar destruyendo también nuestra vida, ¿no? Por eso es importante la sabiduría. Un cristiano sin sabiduría, pues no sabe qué es. Y esta sabiduría, también se dice, es el discernimiento. Y el discernimiento, queridos niños, es esto, el saber distinguir entre el bien y el mal. Pero distingues entre el bien y el mal, pero para hacer el bien. Y cuando haces el bien, pues es para vivir. La sabiduría sirve para vivir, queridos niños. Eso, para vivir. Y para vivir, no aquí en esta tierra, sí también, ¿no? Te ayuda a vivir, pero principalmente para el cielo, para la vida eterna. Esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Muy bien, entonces, para ir terminando ya, resulta de que Dios se lo da. Le da la sabiduría a Salomón. Pero como les decimos al principio, busca el reino de Dios y todo se te hará dado por añadidura. Y imagínense qué hizo Dios. Le dio sabiduría, ¿no? Eso sí, le dio sabiduría, pero le dio mucha más riqueza. Era rico y le dio mucho más. Era inteligente y hizo mucho más inteligente. Imagínense, la Biblia dice que el rey Salomón sabía muchas cosas. Se conocía casi todas las plantas que habían sobre la tierra, conocía todos los peces, conocía todos los animales, sabía muchas cosas. Pero ¿por qué Dios le dio esta gracia? Porque había pedido la sabiduría. Y pidió la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasa el tiempo y el rey Salomón va a construir un templo. El templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el desierto, o sea, Dios estaba presente en el arca. Había el arca de la alianza, ¿no? Donde estaban guardadas las tablas de la ley, ¿no? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? En el monte Horeb. Muy bien. Entonces allí sabían que estaba la presencia de Dios. Y esto, claro, como estaba en el desierto, tenían ahí unas carpas, ¿no? Unos toldos, y ahí viajaba, ¿no? Pero claro, imagínate, el rey Salomón tenía su palacio, el rey David tenía su palacio, pero no faltaba el templo, ¿no? Algo más digno para Dios, ¿no? Entonces el rey Salomón construye el templo. Dios le dice, vas a construir el templo, y construye. Entonces imagínate, el rey Salomón, con todo el dinero que tenía, hace un templo grandísimo, muy grande, muy grande, muy grande. ¿Y saben qué? Era muy lujoso. Tenía mucho oro. En ese tiempo la madera era algo muy preciado, ¿no? Entonces había maderas muy finas, ahora también, ¿no? Entonces, mucha madera, cosas muy finas, muy elegantes, ¿no? Construye el templo. Y Dios le hace una promesa. Le dice, mira, rey Salomón, yo te he elegido a ti para que tú me construyas este templo, ¿no? Y te hago una promesa, yo voy a habitar allí, habitar en este templo. Pero siempre y cuando tú y el pueblo me sean fieles. Si me son infieles, pues me iré de este templo, ¿no? Entonces, ahora pasa esto, queridos niños, la misma situación. Dios quería un templo, ¿no? Le decía, en el desierto andaba en toldos, ¿no? En toldos. ¿Por qué? Porque, claro, este templo no podía ser edificado porque todavía la gente, los israelitas eran esclavos. Pero el templo es de los libres, ¿no? El que es libre puede construir su casa o lo que sea, ¿no? El que no es libre, pues tiene que vivir en lo que le dan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dios hoy también te dice a ti, hoy yo quiero que tú me construyas un templo. Me construyas un templo. Dices, no, pero yo qué templo voy a construir, Señor. Mira, si yo apenas sé tender mi cama y voy a construirte un templo. Habla de otro templo. Un templo como de Jerusalén, pero ustedes saben de que el pueblo fue infiel a Dios, ¿no? Y el templo quedó destruido. Ahora queda una pared pequeñita nomás por allí, no hay más templo. ¿Saben por qué? Porque Dios ha querido construir otro templo. Y este templo, dice la Biblia, que nosotros, tú y yo, somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Somos este templo donde habita Dios. Entonces Dios quiere esto. Quiere esto contigo, que hoy tú y yo preparemos este templo para el Señor. Porque Dios quiere venir a habitar contigo, en ti. ¿Y para qué quiere venir a habitar en ti?
para darte la vida eterna. Y esta vida eterna que les dije, queridos niños, es una cosa importantísima. Esta vida eterna, que también, viene a raíz de la sabiduría, de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Esta vida eterna es una cosa importante. Porque ustedes pensarán, claro, el que hace la voluntad de Dios, el que vive santamente, se muere, ¿verdad? Los grandes santos, mañana celebramos a Santa Rosa de Lima, la grande santa peruana, se ha muerto, ¿verdad? No, ya no está aquí. Pero si tú eres el más malvado de las personas, también se muere. Entonces dice, ¿de qué sirve obrar bien? Si igual todos vamos a morir, ¿no? Porque hay algo más allá de la muerte, ¿no? Algo más allá de la muerte. Y hoy, queridos niños, tú y yo podemos vivir así, muertos sin esperanza, muertos entregados al pecado. Y por eso Dios hoy viene con su voluntad y ¡pum! Te dice, querido Pablo, querido Sebastián, querido Mateo, querido Yarek, querida Maricielo, que están por allí, una cosa importante. Te doy hoy mi voluntad. Mi voluntad. Y seguramente mi voluntad no te va a gustar. No te va a gustar lo que hoy estás viviendo. Pero tiene una misión. Preparar tu templo. Abrir tu templo. Habitar ahí Dios. ¿Sabes para qué? Para darte la vida eterna. Para dar esa alegría. Y la vida eterna es esto. Que no nos morimos. Tengo vida eterna, que es vida para siempre. Que no te mueres. Y por eso hoy, queridos niños, nosotros podemos caminar encima de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es eso, el sufrimiento. Podemos caminar encima de la muerte, que es el pecado. Y no nos mata, y no nos quita la alegría. Y seguimos vivos, y seguimos contentos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido su presencia. Como Dios estaba presente en el templo, Dios se hace presente aquí, Jesucristo, se hace presente en nuestra vida. En tu vida. ¿Por medio de qué? De su voluntad. Y también se hace presente mediante su iglesia. Los sacramentos, la catequesis, la predicación. Pero Dios también se hace presente, ¿sabes por cómo? Por tus padres. Tú piensas que tus padres se apuntaron y dijeron, ya nosotros queremos tener ese hijo. No, Dios los eligió para que sean tus papás. Y esos hermanos que tienes allí, que a veces te parecen molestosos, ¿no? Dios los eligió para que sean tus hermanos. ¿No? Y Dios te dirigió esos hermanos, esos papás, esos amigos, ¿sabes para qué? Para que junto con todos ellos, a ti te ayuden para ir al reino de los cielos, para ser feliz. Esa es la misión. Y claro, dices, pero ¿cómo veo? ¿Cómo es posible de que este hermano, que ese papá que es muy molestoso, que esta mamá que me manda cosas que no quiero, cómo es posible que esta mamá me ayude a mí para ser feliz? Yo no entiendo, yo no veo eso. Es más, mi mamá a veces hace que yo esté triste porque me grita, porque soy desobediente, porque etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? Por eso, hermanos, hoy tenemos que pedir a Dios esto, la sabiduría. Señor, dame la sabiduría de Salomón para poder verte en este acontecimiento, en estas personas que tú me has dado como padres, como hermanos, para poder recibirte y recibiéndote al Señor, preparando este templo, y este templo se prepara porque a veces está sucio de la envidia, sucio de la mentira, sucio del robo, sucio de la murmuración, de los juicios, etcétera, del pecado que sea. Dios los quiere ir botando. Y la palabra dice de que Dios a veces humilla a su pueblo. Y no es que lo humilla, que le gusta, se ríe de él en su cara. No, Dios lo humilla es hacerle humilde. Y Dios, para hacernos humildes, busca cualquier cosa. Pero no es porque Dios les guste humillarnos a nosotros, sino ¿por qué? Porque quiere hacernos como niños. Porque podemos ser muy grandes, ¿no? Que podemos ser muy grandes, pero es importante ser como niños. Y el niño es niño es el que se deja guiar por su papá. Tú cuando sales a la calle, pues tienes que agarrarte de la mano de tu papá y de tu mamá para que te lleve, porque tú no conoces, porque sabes que algo te puede hacer daño, te puedes caer, viene un carro, viene un perro, ¿no? Necesitas estar agarrado de la mano de tu mamá, de tu papá o una persona mayor. Asimismo, Dios quiere eso con nosotros, que tú y yo seamos como estos niños, ¿no? Estos niños que se dejen guiar por el Señor. Y para eso es importante pedir esta sabiduría. Que esta sabiduría, no se olviden, es esto, pedirle a Dios que nos permita conocer qué quiere Él hoy y aquí de nuestra vida.
Y si no pueden, todavía no tienen una respuesta, no se asusten, queridos niños, que esto, la iglesia y Jesucristo nos irá dando el don. Por eso terminamos cantando el canto que empezamos, que decíamos, a ver, vamos a decir, a Jerusalén llegaron de países muy lejanos los mejores arquitectos y en el templo trabajaron. El templo que Salomón construye y que también quiere construir Dios en nosotros, pues necesitan unos arquitectos, ¿no? Y sus arquitectos, claro, les dije, era la iglesia, tu papá, tu mamá, tu hermano, ¿no? Entonces, pues vamos a cantar juntos, a ver. Salomón fue un rey muy sabio, que era hijo de David. Quiso construir un templo para honrar a Dios allí. Salomón era un rey sabio, que era hijo de David. Quiso construir un templo para honrar a Dios allí. A Jerusalén llegaron de países muy lejanos los mejores arquitectos y el templo trabajaron. Salomón era un rey sabio, era hijo de David. Quiso construir un templo para honrar a Dios allí. Hizo el templo más hermoso que se pudo contemplar y Dios agradecido y ahí quiso habitar. Salomón era un rey justo y su pueblo vivió en paz. Muy bien, queridos niños, terminamos nuestro encuentro con esto. Teniendo presente esta semana, pedirle al Señor la sabiduría de Salomón. Y claro, mientras viene el hermano Pedro, el padre Pedro, para darnos la bendición, terminamos una cosita, les decía, de que claro, en el canto hemos dicho, y Dios quiso habitar allí, en el templo que construyó, y Dios quiere habitar en ti, en tu vida. Por lo tanto, terminamos, como todos los sábados, dirigiéndonos a nuestra Madre, la Virgen María, para que nos ayude en este tiempo, ella que es intercesora de todas las gracias, que nos conceda esta sencillez de pedirle al Señor la sabiduría para saber en dónde está la voluntad de Dios. Y sabiendo dónde está la voluntad de Dios, no rechazarla, sino entrar allí. Porque la Virgen, imagínate, ha sido muy humilde. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y todo lo que contemplaba, y ella dijo que sí. Entonces, muy bien, le decimos a la Virgen que nos ayude y nos proteja en esta semana, y le rezamos diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Padre Pedro nos da la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.